Sí, sí, escucho. Ya. Este es el examen o los exámenes que les había enviado. Generalmente estas de primer parcial se repiten casi todo lo mismo. Como pueden ver son 12 preguntas y en el examen prácticamente va a entrar unas 10 yo creo a lo máximo. Y aparte de esto también tenemos esto y también tenemos esta de acá. Lo vamos a ir viendo por partes de una manera un poco apresurada para no tardar mucho. Si tienen alguna duda me dicen por favor y me interrumpen nomás con confianza. Ya, por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué se entiende por tensión previa y cómo se aplica al sistema post-tensado? Vayamos viendo las preguntas, ya, una por una. Estas se las vamos a explicar aquí con estos apuntes que lo he realizado esa vez que estuve yo en la materia. Y vamos a ir viendo todas estas preguntas en este resumen. Por ejemplo, explicar el proceso de tensiones diferidas caso 1, 2 y 3. Yo creo que la mayoría ya tiene idea de cómo hacer esto, ¿no? Porque el caso 3 generalmente les da como práctica. Y la pregunta 3, por ejemplo, ¿cuáles son las tensiones admisibles del hormigón y del acero? Igualmente las vamos a ver acá. ¿Y qué se debe hacer cuando no verifica a los estados límite último, ¿no? Que es la verificación de la rotura? Igual la vamos a ver ahí. ¿Cómo se calcula la sección ideal en preesforzado? Igualmente la vamos a ver ahí, que se calcula a través de los módulos resistentes, ¿no? ¿Qué se debe hacer cuando no verifica las deflexiones? Igualmente la vamos a ver. ¿Qué se entiende por hormigón preesforzado y cómo se aplica el sistema post-tensado? Prácticamente todo está en el resumen. ¿Qué se debe hacer cuando no verifica la rotura? Prácticamente esta pregunta, ¿qué se debe hacer cuando no verifica la rotura? Y esta de acá que es cuando no verifica los estados límites últimos, es prácticamente la misma, solo que de otra forma expresada, ¿no? ¿Y cómo se determina la armadura real en hormigón preesforzado? Eso igualmente lo vamos a ver. Desarrollar y calcular el preesfuerzo final y la armadura real. Prácticamente la 10 y la 9 son prácticamente lo mismo igual. Explique y desarrolle las etapas de carga. Acá se pueden recordar, hay una etapa inicial y una etapa en tiempo es igual a infinito, ¿no es así? Y tiempo es igual a intermedio, a lo que vendría a ser para post-tensado, que es el método de las tensiones diferidas. Y el método de la tarjeta. Bien, entonces empezaremos por partes con este resumen. Por ejemplo, aquí está la definición, ¿no? de lo que es el hormigón preesforzado. Preesforzar una estructura es introducir en la misma esfuerzos permanentes antes, durante y después de la aplicación de las cargas externas, transformando una estructura plástica que es débil, ¿no? El hormigón armado por sí es débil, en otra elástica y resistente, a la misma que se puede aplicar la teoría de las estructuras. Prácticamente aquí está la teoría. Se los voy a pasar este documento para que lo lean. Y es importante esto, a veces pregunta el ingeniero qué tipos de preesfuerzo existen. Podemos tener lo que es el preesfuerzo lineal, que se aplica a todas las estructuras en general, donde las tensiones de tracción son absorbidas por la precompresión aplicada en las estructuras. Este preesfuerzo lineal es la que se aplica en el proyecto. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada se le aplica un preesfuerzo lineal. Y también tenemos lo que es el preesfuerzo circular o circunferencial, que está aplicado sobre todo a tanques, ¿no? Donde hay altas presiones debido al agua. Entonces, para contrarrestar esas presiones y que el agua no se infiltre, por decir, eh, por pequeñas grietas que se pueden generar en el tanque, este acero de compresión, este acero nos permite comprimir la estructura de tal manera que no se genere grietas por donde se pueda escapar el agua, ¿no? Debido a la presión. Y también cabe diferenciar esto, ¿no? Tipos de preesfuerzo, es el preesfuerzo lineal y el preesfuerzo circular o circunferencial. Y existen dos sistemas para preesforzar, es distinto. Tipos de preesfuerzo a sistemas para preesforzar.
Eh, en sistemas para presorzar tenemos lo que es el pretensado, donde los cables o torones se tensan antes del vaciado del hormigón. Esto ya lo deben saber, no voy a entrar en mucho detalle acá, lo pueden leer igualmente. Y existen dos tipos de pretensado, con cables adheridos y con cables no adheridos. En este sistema, por ejemplo, en el de cables adheridos, los cables se encuentran embebidos en el hormigón, transmitiendo su reacción por adherencia. Entonces los cables están directamente en contacto con lo que es el hormigón, y es de esa manera que se transfiere, ¿no?, los esfuerzos del cable hacia el hormigón. Nota, en cualquier sistema la resultante de presiones debe caer dentro del núcleo central, este núcleo central que estamos hablando acá, porque si el esfuerzo de tesado o la fuerza de tesado de los torones cae fuera de este núcleo central de la viga, puede generarse torsión en la viga. Entonces la viga no está diseñada para resistir torsión. Entonces siempre la resultante de los cables o torones tiene que caer dentro del núcleo central. Eso es importante. En el sistema posttensado igualmente es largo, ¿no? Se pueden leerlos, como se los voy a pasar, donde nos pide una resistencia del hormigón de 350 o mayor, ¿no? 350 kilopondios por centímetro cuadrado. Y en este sistema los cables no están en contacto directamente con el hormigón, están dentro de lo que son las vainas. Entonces, este sistema es el sistema posttensado, donde esta es, ¿no?, la gráfica, donde se tiene una curva parabólica con la cual se puede hacer que la viga se deflecte hacia arriba, y con esto contrarrestamos las cargas, ¿no es así? Este es el denominado contraflecha, que se le llama. A partir de este punto hasta este punto tenemos una contraflecha, y eso es. ¿Está bien esto o quieren que entre a más detalle en lo que es esta teoría? Porque estoy suponiendo que ya saben, y creo que ya saben, ¿no?, la teoría de esto, del posttensado. Ya. Entonces, asumiendo esto, tenemos una excentricidad ideal que está dado por YB, en este caso de la viga. Ya. Y un momento interno, que es la que genera la deflexión hacia arriba, que está dado el momento interno igual a P, esta fuerza P, por la excentricidad ideal, ¿no?, que es esta de acá. Ya. Materiales para el hormigón preesforzado. Por ejemplo, en esta pregunta de explicar el proceso, ¿no?, ¿qué entiende por tensión previa? En palabras simples sería tensionar la estructura o la viga antes de la aplicación de cargas, es decir, someterle a la viga a esfuerzos de compresión y luego recién aplicarle lo que son las cargas, ¿no? Es tensión previa a las cargas externas. Y el sistema posttensado igual ya lo pueden explicar ahí. Después, ¿qué más? Dentro de los materiales para el hormigón preesforzado tenemos lo que es el acero. El acero que se va a utilizar es el ASTM A416. Está formado por 7 alambres, es decir, cada torón, este es el torón que lo llamamos torón nosotros, ¿no? Ya, este es el torón. Está formado por 7 alambres, uno central y cubierto por 6, ¿no? Entonces a esto se le denomina torón,
que tiene una resistencia de 270 KSI, que prácticamente es 18.729 kilopoints por centímetro cuadrado. Este 270 KSI es su resistencia a la rotura. Entonces se denominaría ASTM A416 grado 270. Acá más especificaciones, ¿no? El torón es fabricado con 7 alambres, 6 firmemente torcidos y todo eso. Los tamaños de los torones, es decir, el diámetro de todo este conjunto de alambres, van desde 1/4 de pulgada hasta 5/8 de pulgada de diámetro, no sé si. Entonces, y en la parte del hormigón, la resistencia a compresión y flexión, específicamente a compresión, está dado, ¿no?, por este FM por 1 menos 1.65 de la desviación estándar. Este FM es la resistencia cilíndrica promedio de al menos unas 10 probetes. Entonces, ¿cómo se obtiene, no?, a partir del laboratorio? Por ejemplo, sacas 10 probetes de tu mezcla, sacas el promedio, ese es el promedio, y lo multiplicas por su desviación estándar. Y esa va a ser tu resistencia a compresión de diseño, ¿no es así? El F'(C). Es eso, donde la desviación estándar no puede ser mayor al 5%. Es decir, la resistencia de tus probetas no tienen que estar muy alejados entre sí. No puedes resistir uno a 200 y la otra 500, se refiere a eso. Las tensiones admisibles son estas de acá. En tiempo es igual a 0. La fibra superior tiene que ser mayor o igual a menos 0.79 de FCI. Esto es para verificación de tensiones en las fibras extremas, ¿no es así? Donde la tensión en la fibra superior, que es top, tiene que ser mayor a este valor, donde FCI es igual a 0.8 de F'C, este F'C que habíamos visto. Entonces, ¿por qué se adopta este valor? Por ejemplo, el hormigón, que es este de acá, resiste a tracción, esfuerzo de tracción que soporta el hormigón, es mayor o igual a menos 1.59 raíz de F'C. Entonces el hormigón resiste menos 1.59 a tracción. Entonces, ¿por qué no le estamos poniendo todo el valor acá? Pues por ejemplo, este es en caso de que tu puente o tu obra esté ubicado en un terreno irregular, se podría decir, donde en el traslado se presentan vibraciones de la viga, se podría decir, ¿no? En este caso en un puente. Si tu terreno es irregular, puede darse golpes como rompemuelles, se podría decir, que puedan hacer que tu viga vibre, y cuando vibra puede ser que esta resistencia de tracción se sobrepase, por ende explotaría la viga, ¿no? Es decir, los cables saldrían volando. Entonces es un factor de seguridad, no se toma menos 1.59, se toma menos 0.79. Y FCI, ¿por qué FCI se lo está reduciendo 0.8 de F'C? Porque en tiempo es igual a 0. Sabemos que el hormigón alcanza su máxima resistencia a los 28 días, ¿no es así? Entonces no vas a esperar 28 días para trasladar tu viga a lo que es encima de las pilas y de los estribos de tu puente. Entonces, para trasladarlo, digamos, ya a la semana, lo reducimos, ¿no?, a la resistencia real, que vendría a ser, por ejemplo, una resistencia a los 7 días tal vez. Entonces es por ese motivo que se reduce, porque a los 7 días no ha alcanzado todavía toda su resistencia el hormigón. Por ejemplo, la verificación de la fibra inferior tiene que ser menor o igual a 0.55 de FCI o 0.6 de FCI. El primero es para sistema post-tensado, el segundo, que es 0.60, es para sistema pretensado. Eso cabe recalcar. Para su proyecto, por ejemplo, van a utilizar el 0.55 de FCI.
Y qué más, ves acá como dice, para levantar las vigas a exposición a los 7 días. Léanlo a detalle todo este documento y se va a entender. Y también tenemos las tensiones admisibles en tiempos igual a intermedio. En tiempos igual a intermedio, donde actúan ya sea la losa húmeda y el diafragma, tiene que ser mayor o igual a menos 1.59 de F'(C). Como pueden darse cuenta, aquí la fibra superior ya se ha igualado a su máxima resistencia a tracción de lo que es el hormigón, que es este de acá, ¿no es así? Entonces, en tiempos igual a intermedio ya habría pasado lo que es los 28 días, es por eso que se iguala directamente a lo que resiste a tracción. Y en tiempos igual a intermedio, igual la fibra inferior tiene que ser mayor o igual a 0. En tiempos igual a infinito, la resistencia o la tensión en la fibra superior tiene que ser menor o igual a 0.45 de F'(C). Esto se puede ver acá en la gráfica. En tiempos igual a 0, al comprimir lo que es la viga, suponiendo que esta es tu viga, le pones un toroncito o los torones de forma parabólica, va a hacer que tu viga se comprima. Entonces, una vez que se comprima, se va a generar la compresión en la fibra inferior, que vendría a ser esta de acá, ¿no? Y una tracción debido a la contraflecha que existe acá. Entonces, como hay una deflexión aquí, es por ende que va a haber una tracción. Entonces, esto es en tiempos igual a 0, donde solamente actúa lo que es el peso propio de la viga, ¿no es así? Y en tiempos igual a infinito, la compresión que había acá en la fibra inferior se tiene que acercar prácticamente a 0. No puede ser menor a 0. Entonces las vigas o el sistema post-tensado, o al menos la metodología que maneja el INGE, es que no puede haber tracción en la fibra inferior. Tiene que ser mayor o igual a 0 las tensiones. Y en la fibra superior tiene que estar regulado la compresión menor o igual a 0.45 de F'(C). Eso sería. Ya. Ya, por ejemplo, como tema 7, que era deformaciones, existen lo que son las deformaciones elásticas, deformaciones laterales, que están dadas por la relación de Poisson. Esto es más teoría. Por ejemplo, el modo de elasticidad del hormigón está dado por el peso específico del hormigón elevado a 1.5, y como pueden ver, esta es la fórmula, ¿no? Donde F'(C) está en kilopollos por centímetro cuadrado. Y el peso específico sabemos que del hormigón es 2.4 toneladas por metro cúbico. Por ejemplo, para la dosificación del hormigón, el slam o el revenimiento del hormigón tiene que estar entre 5 a 10 centímetros. Generalmente creo que se usa entre 6, 7, un promedio de estas dos. Y por ejemplo, para lo que es hormigón preesforzado, la relación de agua-cemento para lo que es el hormigón está entre 0.40, y debido a la armadura se podría ver la posibilidad de añadir fluidificantes, ¿no? Porque esta 0.40 de relación agua-cemento es una mezcla seca, se podría decir. Y hormigones de alta resistencia tenemos que, para diseñar, por ejemplo, para su proyecto, las vigas post-tensadas,
las vigas postensadas tienen que ser mayor o igual a 350 hasta llegar a una resistencia de 500 kilopolnes por centímetro cuadrado. Se podría diseñar con una resistencia mayor, ya que con sílice de humo se podría llegar a 2000 kilopolnes por centímetro cuadrado, ¿no es así? Pero como límite superior se podría decir que tendríamos que adoptar una resistencia máxima de eje prima C del hormigón de 500, 550 tal vez, y así, cerca de 500. Por ejemplo, para su proyecto, van a ver que al hacer el diseño, esto va a llegar incluso a 600, la resistencia F''C, porque el Inge les va a dar un valor de, por ejemplo, de 370, digamos, como inicio. Pero van a ver que con 370 no se puede hacer cumplir lo que es la verificación de deflexiones, de lo que es de la viga. Entonces, para aumentar su resistencia a la deflexión, tendríamos que aumentar su resistencia F''C igualmente. Ya, ¿qué más? Hormigón ligero, nada que ver. Elementos empleados en el hormigón presorzado. Entre los elementos empleados en el hormigón presorzado tenemos el gato hidráulico o el gato Freycinet, que se lo llama, ¿no? Materiales, alambres, vainas. Sabemos que los torones son formados por 7 alambres. Y así las vainas tienen un diámetro de 73 milímetros. Y esto es algunas especificaciones, ¿no?, del cono macho y cono hembra. Y esto, las vainas en el center line o en el medio de tu viga, no es necesario que estén separadas, pueden estar vaina sobre vaina, pero ya cuando es en el apoyo, por ejemplo este es el apoyo, acá no se resalta bien, estas vainas van así. En el apoyo tiene que estar separado como mínimo 30 centímetros, ¿no es así?, de eje a eje de las vainas. Y el recubrimiento en el center line tiene que ser mínimo de 3 centímetros. Esto debido, ¿no?, de que tu viga está sobre un río, se podría decir, y la humedad puede dañar a lo que es el acero, ¿no?, de los torones. Eso es. Auxilio, Sí, dígame. ese recubrimiento no es 0.1 de 8. Sí, ese recubrimiento es, ¿cómo se podría decir? Es un dato de partida. Por ejemplo, tienes tu viga acá y suponiendo que vas a necesitar, no sé, 3 vainas. Tienes 3 vainas. Lo vamos a meter por acá. Con tus 3 vainas, en un dato de inicio, te va a decir que tu recubrimiento, por ejemplo, ese recubrimiento que es 0.1 DH, se maneja para el centroide de las 3 vainas, es decir, arrancas el centroide y le metes ahí. Ese valor es un valor de partida de 0.1 DH. Es como si estuviéramos trabajando con una vaina, entonces lo juntamos las 3 vainas y lo volvemos una sola vaina. Eso sería 0.1 DH. Es un dato de partida. Pero ya cuando se esté construyendo y se esté haciendo el diseño final, el recubrimiento mínimo que tienes que tener es de 3 centímetros. En su proyecto incluso este recubrimiento les va a salir menor. Y acá igual está el problema en hacer cumplir en sus proyectos. Generalmente esto les va a salir 2.5 de recubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De esta posición que estaba acá para aumentar el recubrimiento y que cumpla esta condición, lo tenemos que subir más arriba. Es decir, tenemos que cambiar las posiciones de las vainas. Entonces, por eso es el recubrimiento mínimo, ¿no? No puedes tomar 2.5. Como mínimo es 3 centímetros. Ya. Por ejemplo, las ventajas y desventajas del hormigón presorzado, esto igual lo pueden leer. Algo tal vez que podamos rescatar.
Yo creo que es más que todo esto. Por ejemplo, para hormigón, la desventaja para hormigón preesforzado es que es más caro. Se hace una mayor inversión inicial y, por ejemplo, en lo que es el encofrado y esas cosas, no es pues un encofrado normal rectangular como para lo que son las vigas de hormigón armado. Entonces, en parte es eso y también, ¿cómo se llama? Escasez de mano de obra calificada, es decir, no cualquiera puede hacer lo que es hormigón preesforzado, ya sea tanto ingenieros, por ejemplo, no se puede meter un arquitecto a diseñar hormigón preesforzado, no es así. Es más que todo eso. Por ejemplo, en lo que son los obreros, igual se necesita que tenga experiencia en este ámbito. Y ya, una de las partes igual que tenemos que ver es cómo se comporta el hormigón armado. Por ejemplo, el predimensionamiento va desde la longitud dividida entre 10 o la longitud dividida entre 12 para hormigón armado, ¿no es así? Y la altura es igual a 2 veces la base. Y generalmente el eje prima C que se utiliza está entre 21, 25 megapascales o 250, ¿no?, kilogramos por centímetro cuadrado. Mientras que en el hormigón preesforzado el H o la altura de tu viga está dado por L entre 20. Cabe recalcar que esto solo es para puentes de HS20 como carga. Para predimensionar, ¿no?, para puentes, esto específicamente para puentes es L entre 20. Y la altura está dado igual a 3 veces la base. Una vez teniendo esta altura del predimensionamiento podemos hallar la base. Y el eje prima C tiene que ser mayor o igual a 300 o 35 megapascales. Esto es importante, etapas de carga, creo que lo he visto acá. Acá está, explique y desarrolle las etapas de carga. Acá están las etapas de carga. Etapas de carga tenemos lo que es el tiempo es igual a 0, el estado inicial, y un estado final donde es el tiempo es igual a infinito. Y como les decía anteriormente, tenemos un tiempo es igual a intermedio. Este tiempo es igual a intermedio solo se usa para lo que es posttensado. Bien, vayamos por partes. Estado inicial o tiempo es igual a 0. La transferencia en pretensado es igual, como les decía, ¿no? En tiempo es igual a 0. El FCI que se utiliza, por ejemplo, este es FCI, ¿no?, es 0.8 de F' C, porque no lo vamos a mover la viga a los 28 días recién. Entonces lo reducimos su resistencia. Y, por ejemplo, la primera etapa en tiempo es igual a 0 es el instante de la transferencia I. Es por eso que se denomina F'C. F'C en el instante de la transferencia, eso es. Y esta etapa nos dice que cuando los cables empiezan a transmitir su reacción al hormigón para producir su compresión y deformación. Es decir, como les había dicho, ¿qué significa? Por ejemplo, creo que una vez pregunté al Inge a qué se refiere con instante de transferencia de carga, o más o menos así. Entonces se refiere al momento en que nosotros pesamos los torones. Les había dicho que se producen fuerzas de compresión en este sentido, y a la vez se deforman, ¿no es así? De esta manera, la contraflecha. Y ese es el instante de la transferencia, es cuando la reacción que genera los torones hace que el hormigón se comprima, que dice compresión y deformación debido a la contraflecha. Eso. Ya. Y por ejemplo, en tiempo es igual a 0, tenemos que hacer las verificaciones en las fibras extremas. Y tenemos en la parte superior FCT, donde sabemos que en tiempo es igual a 0 actúa lo que es el preesfuerzo final, que generalmente el preesfuerzo final es 1.20 de P sub 0.
sabemos que el 20% de pérdidas, ¿no es así? Partimos de un 20% de pérdidas. Luego volvemos a calcular la pérdida real y ese vendría a ser el reesfuerzo final. Y nos dice, ¿no?, que está dado por esta ecuación, reesfuerzo final por excentricidad dividido entre el módulo resistente superior, el momento debido al peso propio igualmente. En este caso, ¿no?, cuando actúa solamente el peso propio, solamente se toma en cuenta el módulo resistente de la viga. Cuando ya trabaje lo que es la sección compuesta, se utiliza un prima, ¿no?, W''T. Entonces, hasta el momento, debido al peso propio, solamente se trabaja con el módulo resistente de la viga. En este caso superior, y también tenemos un módulo resistente inferior. Entonces, como les explicaba más arriba, en la superior tiene que ser mayor o igual a menos 0.79 de G'(CI), donde G'(CI) es igual a 0.8 de G'(C). Y acá igual. Esto, la resistencia en la fibra inferior tiene que ser menor o igual a 0.55 para posttensado y 0.6 para pretensado. Acá igual les dice, no, que WT es el módulo resistente de la viga en la fibra superior y este vendría a ser la inferior. El estado final en tiempo es igual a infinito. Cabe recalcar, ¿no?, que cuando diseñamos se diseña por un método elástico, es decir, sin mayorar las cargas. Por ejemplo, este momento debido al peso propio no lo estamos mayorando como se hace en hormigón armado. En hormigón armado la carga muerta es 1.4 de la carga muerta, ¿no? Después otra combinación es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Estas mayoraciones no se las hace, se trabaja con las cargas directas sin mayorar. Es por eso que se dice que se trabaja o que se diseña por el método elástico y se verifica la rotura. Cuando hagamos la verificación de la rotura, vamos a ver que vamos a utilizar coeficientes de mayoración. Entonces, se diseña por un método elástico y se verifica a la rotura. Ya, ¿qué más? Por ejemplo, el impacto que les he debido hablar, el INGE, o a qué se refiere el impacto que se utiliza, por ejemplo, en esta ecuación, momento debido al impacto, ¿no es así? El impacto se da debido a la vibración del motor que trata de disgregar el hormigón. Es como decir, le pones una grava y le pones un vibrador, va a hacer que las partículas de grava se cambien de posición, ¿no es así? Y se disgreguen. Entonces, debido a eso, el motor vibra y por ende tiende a disgregar lo que es los agregados del hormigón igual. Está en función del tipo y del tamaño del motor, ¿no?, del tren tipo. Generalmente el impacto se considera menor o igual a 0.30. Si es mayor, por ejemplo, el impacto se calcula con, no lo tengo acá, la formulita, pero es L sobre más 3.8 creo, no me acuerdo bien. Y si te sale mayor, no lo tomas el mayor, sino el límite máximo, que es 0.30. Ya, ¿qué más? Esto ya es para verificar la rotura, el momento resistente sobre el momento actuante, lo vamos a ver después. Y en la segunda etapa, por ejemplo, esta era la primera etapa, tiempo es igual a 0. En la segunda etapa vendría a ser tiempo es igual a infinito o estado final, ¿no? En acá actúa lo que son todas las cargas. Momento debido al peso propio, losa húmeda, diafragma, estructura superior, carpeta de rodadura de 1 pulgada, carga viva y su momento debido al impacto. Les había dicho que en tiempo es igual a infinito en la fibra superior tiene que ser menor o igual a 0.45. Acá está mal, es un error que he cometido. Este 0 no lo tomé en cuenta, es 0.45 de G'(C) solamente. Ya, y en tiempo es igual a infinito igual en la fibra inferior tiene que ser mayor o igual a 0. En algunos casos
han debido ver que se utiliza armadura o acero corrugado para lo que es las vigas postensadas. Eso se llama semipresorzada, si no me acuerdo bien. Acá está. O sea, hacen la combinación de hormigón armado que lleva, ¿no?, lo que es acero corrugado y torones más. Creo que acá está. Les había dicho que existen tipos de presforzado y sistemas para presforzado, ¿no es así? Esta es otra, que es la clasificación de estructuras presforzadas, donde existen lo que son estructuras absolutas, donde toda la estructura está sometida a esfuerzos de compresión o de preesfuerzo, ¿no es así? Y también tenemos las semipresforzadas, que es la que van a hacer en su proyecto. Por ejemplo, las vigas acá están postensadas, pero estas vigas se unen con la losa de hormigón armado a través de sus estribos, que son estas de acá. Tiene acá estribos y la losa se vacía, ¿no?, sobre estos estribos acá. Entonces van amarrados, se podría decir. Entonces es este tipo de estructuras donde una parte está postensada y la otra es hormigón armado, se denomina semipresforzadas. Acá igual pueden leerlo, se los voy a pasar este documento. Y también tenemos lo que son parcialmente presforzadas. Esta parcialmente presforzadas es lo que les estaba diciendo, que es una mezcla de hormigón armado y postensado en un mismo elemento, que vendría a ser la viga. Entonces, cuando aumentas a acero corrugado para lo que es flexión en la misma viga, se podría considerar esto ya no mayor o igual a cero, se podría considerar mayor o igual a lo que resiste tracción, que es menos 1.59 de G', no lo que resiste tracción. Este negativo nos indica que es tracción, y por ende, si hay tracción, significa que hay deflexión, ¿no?, hacia abajo. Ya. Eso. Por si acaso, este tipo de preguntas puede ser que entre en teoría. Clasificación, ya lo hemos visto. Absolutas, semipresforzadas, parcialmente presforzadas. Y también tenemos lo que son tipos de presforzado, que es lineal y circular. Y sistemas de postensado, que es pretensado y postensado, ¿no?, esos dos sistemas. Eso cabe recalcar, que a veces se confunden y les pregunta y responden esto, digamos, en vez de responder el tipo. Eso. Ya habíamos dicho que esto tiene que ser menor a 0.45 y acá. Y el tiempo es igual a intermedio, es otra etapa de carga, pero esto es solo en el sistema postensado. En el tiempo es igual a intermedio, solamente hacemos actuar lo que es el momento debido a la losa húmeda y el diafragma. Como pueden ver, acá hay más momentos. Entonces, en tiempo es igual a intermedio, solamente actúan estas cargas de acá. Entonces, tiempo es igual a intermedio, como es solo en postensado. Este tiempo es igual a intermedio, va relacionado con lo que es tensiones diferidas, que se aplica solamente a postensado igualmente. Ya. Y acá en tiempo es igual a intermedio, donde solamente actúan estas dos cargas, tiene que ser mayor o igual a menos 1.59 en lo que es la fibra superior y mayor a 0 en lo que es la fibra inferior. Ya. Por ejemplo, esto es para calcular, ¿no?, lo que es el módulo resistente de la sección compuesta, donde se necesita sí o sí lo que es la inercia de la sección compuesta, que está dado por esto lo vamos a calcular por lo que es teorema de Steiner, ¿no?, porque es una viga sección I para su proyecto. Entonces se utiliza el teorema de Steiner para calcular lo que es la inercia, y una vez tiene la inercia se calcula lo que es la sección compuesta, el módulo resistente.
Ya, cálculo del hormigón preesforzado, tenemos vigas BPR, están estandarizadas ya, ¿no? Por lo que es la norma ISTO. Tenemos vigas BPR que son desde 7, 8, 9, 10 hasta 11. Algunas consideraciones tal vez sobre las vigas BPR, que la norma esto te dice que este es ancho del alma, por ejemplo, de tu viga y tiene que ser 6 pulgadas, pero debido a que la metodología de construcción de estas vigas en Bolivia no es tan estricta, se asume, para que no haya cangrejeras, se asume directamente un ancho del alma de 8 pulgadas, que vendría a ser 20 centímetros. Generalmente se produce cangrejeras en estas esquinas. Entonces, para evitar eso, trabajamos con 20 centímetros de ancho del alma. ¿Y qué más? Por ejemplo, las vigas BPR8, para su proyecto ustedes no pueden utilizar las vigas BPR7 porque son muy pequeñas. Generalmente van a utilizar lo que son vigas BPR8 a partir de 8, 9, 10 hasta 11. Eso. Y por ejemplo, este de la sección óptima. Creo que acá igual hay una pregunta. Acá está, ¿cómo se calcula la sección ideal en preesforzado? Prácticamente es esto, donde la sección, ¿qué se puede decir? El módulo resistente último necesario tiene que ser menor o igual al módulo de la sección, es decir, lo que resiste la sección tiene que ser mayor a lo que se está solicitando, ¿no es así? Entonces, el módulo que se está solicitando o módulo necesario está dado por el momento total, el momento que se produce, ¿no?, en tu viga, dividido entre el FC, que es la tensión que existe. Por ejemplo, este 0,45 es del tiempo es igual a infinito. Sabemos que es acá 0 y acá tenemos 0,45 de F', ¿no es así? Es esta de acá, este punto. Entonces tenemos esta sección, la que necesitamos, y el módulo resistente de la sección está dado, por ejemplo, por una sección rectangular por base por altura al cuadrado dividido entre 6, donde sabemos que en preesforzado la altura es igual a 3 veces b. Entonces podemos reemplazar este h acá y obtener un módulo de la sección que es 3 medios de base al cubo, ¿no?, reemplazando. Y una vez igualando estas dos ecuaciones, esta de acá es esta de acá, ¿no?, solo que reemplazando ya todos los valores, tenemos 0,45 y podemos hallar, ¿no? Por ejemplo, esto conocemos, el momento total conocemos, podemos hallar un B. Y una vez teniendo B, podemos calcular lo que es H. H es igual a 3 veces B. Entonces ya tenemos lo que es la sección base por altura, ¿no? Ya tenemos la sección ideal. Ese es el método. La excentricidad ideal, por ejemplo, es YB menos 0.H. Esto lo habíamos visto en lo que es en el sistema post-tensado ya. La determinación de las propiedades de la sección es el teorema de Steiner que les había mostrado. Esto lo vamos a ver luego. Por ejemplo, el ancho efectivo de la losa, esto es generalmente para el proyecto. Ya. El teorema de Steiner que se utiliza para calcular lo que son los módulos resistentes. El cálculo de la sección compuesta, como les decía, W'T es la inercia de la sección compuesta dividida entre el Y'T, que es de la sección compuesta igualmente. Acá está, ¿no? Y'T va hasta la losa y el Y'T solamente va hasta el borde de la viga. ¿Qué preguntas están? ¿Cómo afecta el incremento de las pérdidas en la aplicación de las tensiones diferidas?
¿Cómo se calcula la tensión debido al diafragma? ¿Cómo se calcula el valor del preesfuerzo y la tensión de la losa? Ya, la vamos a ver, entonces me voy a acordar de estas preguntas. La vamos a ver esta parte más rápida, de tal manera que ustedes la lean. Por ejemplo, el cálculo del preesfuerzo. Esto está relacionado con esta pregunta, ¿no? De desarrollar y calcular el preesfuerzo final y la armadura real. Un consejo que les daría para su examen es que hagan bien detallado todos los procesos, no se salten. Por ejemplo, este documento que les voy a pasar, traten de hacerlo similar. Tal vez haya algún error de typeo que haya cometido yo, podrían verificarlo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo acá, menos 1.59 de raíz de F', yo ya no lo puse, me olvidé. Entonces hay algunos errorcitos creo que es el único error de acá. Y entonces, en el caso de tensiones diferidas, pueden verificarlo ustedes. Cómo calcular el acero real de torones, acá está igual. Tiene que especificar, ¿no?, qué es FCU, es tensión unitaria de corte. La tensión admisible está dada por 0.6 de la tensión unitaria de corte y 0.8 de la tensión de fluencia, donde la tensión de fluencia es 0.9 de la tensión unitaria de corte. Todo está bien explicado acá. Ya. Esto es para calcular lo que es la armadura real de los torones. Este es el procedimiento. Tendrían que hacer todo este procedimiento en su examen, si les preguntan, ¿no? Tensiones diferidas, yo creo que igual ya saben, igual acá está todo el procedimiento. ¿Qué pasa si es P1 es mayor a P sub 0? ¿No? Todo está acá. Tensiones diferidas caso 2, donde Pn es mayor o igual a P sub 0. Si prácticamente todo está acá. Por ejemplo, si P5 es menor a P sub 0, si P5 es mayor a P sub 0. Entonces tenemos los dos casos igual, ¿no? Eso lo pueden ir verificando. Ahora lo más importante acá considero que es, porque siempre va a entrar en su pregunta del ingeniero lo que es, por ejemplo, ¿dónde está acá? ¿Cuáles son los dispositivos de anclaje? Sabemos que es el cono macho, cono hembra. Cómo se dimensiona una viga en preesforzado de un edificio. Por ejemplo, esto está en esta parte 14. En un edificio no se puede diseñar lo que es, ¿cómo era la pregunta? Una viga preesforzada en un edificio. ¿Por qué? Porque en los nodos, por ejemplo, esta es tu unión de viga columna, ¿no es así? Entonces, prácticamente ya con el acero que existe de lo que es del hormigón armado, prácticamente esta es una viga continua, se comporta como una viga continua, donde en esa viga y columna se generan momentos negativos, ¿no es así? Un momento negativo acá. Entonces este momento negativo no hace posible que se pueda preesforzar un elemento de un edificio, ya sea una viga. Las losas sí se podría postensar, eso es otro método, pero en lo que se refiere a vigas, que son elementos estructurales de un edificio, no se podría postensar porque existen momentos. Para hacer un preesforzado de vigas, sí o sí se necesita que sea simplemente apoyada. ¿Qué nos indica esto? Que en los apoyos, debido a que es un apoyo fijo y acá uno móvil, digamos, ¿no? Sabemos que cuando es apoyo fijo o apoyo móvil, el momento es así: momento 0, y acá hay un momento y acá igual 0. Los momentos en los extremos es 0, pero ¿qué pasa en los edificios? Tienen un momento negativo en las uniones. Entonces este momento negativo nos impide hacer ese diseño de la viga. Esa pregunta sería esa. Después, ¿qué más? ¿Cómo afecta el incremento de las pérdidas en la aplicación de las tensiones diferidas? Eso creo que está
acá. ¿Qué es lo que habían preguntado, no? En los comentarios. Verificación de la lectura, creo que no lo tengo acá. Respondiendo a esa pregunta de cómo afecta el incremento de las pérdidas, creo que lo tengo acá en este examen, ahora que me estoy recordando. Acá está, cómo afecta el incremento de las pérdidas en la aplicación de las extensiones diferidas. Las pérdidas afectan directamente al preesfuerzo final. Sabemos que este 20% son las pérdidas, entonces si incrementa las pérdidas, el preesfuerzo final igualmente va a incrementar. Entonces el incremento del preesfuerzo final, PF, representa una nueva verificación de las tensiones diferidas aplicadas con el 20% de pérdida, que es el mínimo. Entonces ya que calculadas las pérdidas reales, se debe verificar nuevamente las tensiones diferidas, consistiendo en un proceso iterativo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos acá en tiempos igual a... Por ejemplo, que nos haya salido esto, donde P1 es menor a P sub 0. En tiempos igual a intermedio, ¿dónde está? En tiempos igual a intermedio se realiza una verificación en la fibra inferior FCB, tiene que ser mayor o igual a 0. Si cumple, por ejemplo, si no cumple, se aumenta la altura de la viga, no es así. Si cumple, se verifica si puede utilizar todos los torones. En esta verificación de tiempos igual a intermedio, se utiliza el PF. Entonces, puede que cuando incrementes el preesfuerzo final acá, por ejemplo, ya no va a ser PF 1.20. Por ejemplo, puede ser 1.35, que generalmente está por esos valores, por decir, ¿no? Entonces va a incrementar el PF, y al incrementar el PF puede que ya no cumpla esta condición. Entonces, es por eso que dice que es un proceso iterativo. Calculas el PF, vuelves a verificar esto. Y si no te cumple, que es este caso, buscas un nuevo P4 y es el proceso, ¿no?, que se realiza. Entonces afecta directamente al tiempo es igual al intermedio en caso de que se haya diseñado una viga posttensada, ¿no?, donde se le aplica tensiones diferidas. Ya, les agradecería que por favor prendan su audio, interrumpan nomás, no tengan miedo, porque es medio dificultoso, ¿no?, ver y salir. Mejor desearía que me pregunten directamente aquí mientras estoy explicando, ¿les parece? A ver. Ya continuaremos. Ya, es que me olvido de las preguntas. Por eso les decía. Tensión de diafragma aplica para los casos del examen, debemos calcular P sub 0 de las verificaciones de las fibras que son largas. Por ejemplo, esta de acá, lo que les decía, yo creo que se refiere a lo que son las tensiones diferidas, ¿no es así? A este proceso. Esto sí o sí tienen que calcularlo, por eso les decía, o ponerlo en su examen, sí o sí tienen que ponerlo, porque a partir de esto, por ejemplo, a partir del tiempo es igual a infinito, recién hay el P sub 0 mínimo, y hay luego el PF y así la armadura de torones, ¿no?
Luego con ese P sub 0 mínimo recién calculas lo que es, por ejemplo, las tensiones diferidas, recién calculas lo que es el PF. Ni sí o sí necesitas el PF, entonces sí o sí tienes que hacer este proceso de acá arriba. Traten de hacerlo tal como está acá, con todos los pasos, porque el INGE es bien estricto con esas partes, porque te pone mal si algo no le gusta, se podría decir. Entonces, sí o sí háganlo completo como están viendo acá. Por ejemplo, acá igual esta pregunta de esto, cálculo del preesfuerzo, métanle así con su teoría. Otro consejo sería que, por ejemplo, este cálculo del preesfuerzo y de la armadura real de torones, háganlo en una hoja, así como esta de acá, pero háganlo de una manera como si estuvieran en pleno examen, es decir, medio feo, ¿no? Con letra escrita medio rápida, de tal manera que se note, digamos, que como si hubieran hecho en pleno examen, ¿no? Entonces, ténganlo listos ya estas preguntas de cálculo de preesfuerzo, tal como está acá. Por ejemplo, caso 1, ténganlo listo igual, porque repite las preguntas. Tensión diferida sí o sí va a preguntar, ya sea caso 1, caso 2. Caso 3 rara vez ha preguntado. Eso, después también pregunta sí o sí lo que es la verificación a deflexiones o verificación a la rotura, que es lo que les quería explicar más a detalle para que puedan hacerlo. ¿Cuál es la función del diafragma en un puente? Es igual creo que me han preguntado, ¿no? Acá en los comentarios. No, ¿cómo se calcula la tensión debido al diafragma? Esa pregunta, ¿cómo lo podríamos hacer? Creo que con el cuaderno lo podríamos explicar. ¿Cómo se calcula la tensión debido al diafragma? O el momento debido al diafragma, que es en otras palabras. ¿Dónde está? Pero esta pregunta es de defensa de su proyecto, creo que a lo que me acuerdo de tensión. Esta de acá, ¿no? ¿Cómo calcular el momento debido al diafragma? Es en base a esto. Tienes PI, no creo que entre, pero esto es pregunta para su defensa. Esto les voy a explicar igual a detalle en el curso. El curso va a estar explicado más a detalle, paso a paso, de cómo hacer el proyecto, y la planilla igual está adecuada como para que copien directamente de la planilla una vez que ya la han calculado todo, directamente copien, y el cálculo en la planilla yo creo que a lo máximo 2-3 horas a lo mucho les va a costar hacer. Es por eso que les va a beneficiar la planilla y directamente van a tener todo el tiempo suficiente para que puedan hacer sus planos con calma y bien a detalle. Ya, creo que me he pasado de largo, pero sí es este método. ¿Cómo se calcula la tensión debido al diafragma? Es prácticamente el momento debido al diafragma. ¿Dónde está? Acá está. Esta es la tensión. El esfuerzo de tensión es el momento del diafragma dividido entre la módulo resistente, ¿no?, de la fibra superior, o puede estar dividido, en este caso la tensión debido al diafragma en la fibra inferior está dado por W'(B), ¿no es así? Solo cambia esto, en la fibra superior es W'(T) y W'(B) en la fibra inferior. Esa sería otra pregunta. Después, ¿cuál es? ¿Cómo afecta el incremento de las pérdidas? Ya lo hemos dicho en las tensiones diferidas. Afecta directamente en tiempos igual e intermedio, les había dicho. ¿Cómo se calcula el valor del preesfuerzo y la tensión en la losa? Ya. Esto está más que todo en lo que es el método de la tarjeta. Creo que lo tengo por acá. Sí, acá está, método de la tarjeta resumido, ¿no? La tensión en la losa está dado por esto. Este es el límite superior, ¿no? O sea, no tiene que sobrepasar este valor, donde N es igual a raíz de F'C de la
de la losa, si no mal no me acuerdo, dividido entre F'(C) de la viga. Y debido a que el F'(C) de la losa es menor, que es hormigón armado, por decir unos 250, y esto es raíz de 350, sabemos que un número pequeño dividido entre un número grande da menor a 1, ¿no? 0.8 o algo, no sé, 80 y algo. Entonces es ese valor por 0.4 por la resistencia de F'(C) de la viga, es decir, por 350. Ese es el límite. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la tensión real de la losa. Esta es la tensión que no tiene que sobrepasar. La tensión real, ¿dónde está el método de la tarjeta? Acá está. La tensión real está dado por estos valorcitos de acá, que es mLh dividido entre W'(T). Entonces este valor, ya a ver, lo vamos a mover un poquito. Ahí. Como pueden ver, esta de acá, esta línea es de la viga, y a partir de lo que es o hasta el peso propio, no se transfiere los esfuerzos a la sección compuesta, se podría decir hasta la losa. Entonces la tensión en la losa en tiempos igual a 0 es igual a 0, porque solamente es la viga, ¿no?, cuando se está trasladando. Entonces la tensión de la losa real está dada a partir de este punto, donde sabemos que el método de la tarjeta es cada una de estas cositas. Esto que vendría a ser este valor de acá, que ya está en la línea de la losa, ¿no es así? Y esto vendría a estar de acá. Entonces la tensión de la losa es todo lo que está en rojo, es igual, y por ejemplo te va a salir, no sé, 140 kiloponios por centímetro cuadrado, ¿no? La suma total, es decir, la suma total es este valor de acá. Vamos a ponerlo en puntito azul, y esta la vamos a poner en punto rojo, la que es la tensión límite, que no tiene que sobrepasar. Entonces la tensión real es 140, entonces esto tiene que ser mayor, entonces podría decir que esto tal vez salga 150, entonces estamos cumpliendo. Eso, de esa manera se calculan las tensiones en la losa, a partir del momento debido a la losa húmeda hasta lo que es el momento de la estructura superior, la carga viva en sí, todo. Esto está en orden diferente, creo, ¿no? Eso. Todo lo que está en rojo vendría a ser la tensión real en la losa, y la que no tiene que sobrepasar es esta de acá. Tendrían que especificar eso. Mejor si se dibujan, si les da tiempo. Por eso, como les decía, háganse cada una de las preguntas en una hojita aparte. Luego, pero como que parezca que han hecho en pleno examen, ¿no? Hacia la rápida. Dibújense toda esta grafiquita y podrían copiar, ¿no?, todas estas fórmulas, y la tensión real y la tensión admisible en la losa, se podría decir esto. Donde la admisible tiene que ser mayor a la real, no sé si. Eso. Después, ¿qué pregunta más? Eso ya está. Esto igual ya lo han respondido. ¿Alguna pregunta más que tuvieran? Directamente preguntas puntuales, así para ya no tardar. Hola. Se entiende, se entiende. Ya. Es que quería hacerlo más a detalle, pero veo que estoy tardando demasiado y creo que ustedes igual se están aburriendo, entonces resolveremos directamente las preguntas puntuales. Habíamos quedado acá, ¿no? ¿Cuál es la función del diafragma en un puente? Esta es igual una pregunta creo que puede repetir.
La función del diafragma es la de evitar que las vigas BPR sufran esfuerzos de torsión, ya que las vigas BPR no están diseñadas para resistir tal torsión, es decir. Entonces, ¿cómo se podría decir? Como para evitar el pandeo local, ¿no? Lo que habíamos visto en estructuras metálicas. Por ejemplo, estas son las vigas de tu puente, acá está tu pila, digamos, acá está tu otra pila, se podría decir. Entonces, al postensar la viga, en este sentido la viga está en compresión, acá igual está en compresión, entonces puede que la viga, debido a que son vigas largas de unos 25 metros, puede ser 30 metros, hasta 38 metros, puede darse este efecto de pandeo, ¿no es así? Y al pandearse, sabemos que igual puede ocurrir esfuerzos de torsión. Entonces la función del diafragma es de amarrar estas vigas de tal manera que su longitud efectiva para pandeo, lo que es reduzca, ¿no es así? Entonces, como están amarradas ya por lo que son los diafragmas, la longitud solamente se convierte en esto. Y los diafragmas generalmente están máximo 10 metros separadas 10 metros, entre 6 a 10 metros separadas. Entonces esa es la función de evitar que las vigas BPR sufran esfuerzos de torsión debido al pandeo que se podría generar, ¿no? Y otra de la función que no lo puse acá es la de distribuir las cargas. ¿Cómo les podría decir? A ver, 17. Creo que no tengo un dibujito. Ya, bueno, vamos a dibujar. Una de las funciones es eso, ¿no? Evitar la torsión. Otro es, digamos, acá tienes tu losa. Por el momento lo vamos a dibujar rectangular ya, las vigas. Suponiendo 4 vigas. Y acá igual tienes, ¿no? Tu bordillo, tu acera, tus postes y pasamanos, se podría decir así a grandes rasgos, donde sabemos que esta carga del bordillo, de la acera, es la carga de la estructura superior. Y acá igual la carga de la estructura superior. Y las vigas están separadas a cierta distancia, que son iguales, ¿no? Viga entre viga, una separación S, S, S. Y hasta acá, hasta lo que es el bordillo, se podría decir, es una separación A, igualmente acá. Entonces lo que nos ayuda el diafragma es la de distribuir estas cargas, ya sea de los vehículos y de la estructura superior. Te ayuda a distribuir todas esas cargas. Por ejemplo, en un puente no siempre va a pasar un camión o un camión, se podría decir, por ambos carriles, ¿no? Acá puede darse el caso de que solamente esté pasando por un carril. Entonces esa carga del camión prácticamente estaría afectando solamente a estas dos vigas, ¿no? Porque el carril. Entonces el diafragma, que está dado por esto, está amarrando, ¿no?, las vigas. Esta carga lo va a distribuir de manera igual a cada una de las vigas, es decir, esta carga se va a dividir entre 4 y le va a llegar acá. Carga dividida entre 4, entre 4, entre 4 y así. Te ayuda a distribuir las cargas ya sea de la estructura superior o del tipo, ¿no?, de diseño. Esas son las funciones del diafragma, de distribuir las cargas hacia lo que son las vigas. ¿Qué se debe hacer cuando uno verifica deflexiones? Eso lo vamos a ver más a detalle luego. Ya, por ejemplo, ¿por qué se verifican los estados límites últimos? En otras palabras, ¿por qué se verifica la rotura?
habíamos dicho que verificación de la rotura se trabaja con mayoraciones de cargas. Entonces se verifica para que cuando el puente o estructura sufra cargas mayores a las de servicio normal o cargas que hagan que la estructura entre o esté en estado límite último, agotamiento o rotura, dicha verificación es necesaria y solo es posible hacerla en base a la teoría plástica, es decir, con mayoración de cargas, ¿no? Donde prácticamente se lleva a un estado plástico lo que es la viga. Entonces eso, se verifica para eso. Por ejemplo, dice en caso de que el puente sufra cargas mayores, especialmente aquí en Bolivia no respetamos la ley de cargas que está normado para Bolivia, que es los pesos máximos por eje de los camiones, ¿no es así? Entonces van sobrecargados, en otras palabras, los camiones. Entonces, por ejemplo, tú has diseñado para 45 toneladas, que es el HS25, y el chofer te lo va a cargar, no sé, 50 tal vez. Entonces es para esos casos que se hace esa verificación, en los que las cargas de diseño son superadas por las cargas reales. Y otro también puede ser cuando, por ejemplo, hemos diseñado la carga muerta solamente del hormigón, pero puede darse el caso de que un talud cercano o algo, una roca, no sé, puede darse el caso, ¿no? Siempre hay que prever todo. Entonces no actúan las cargas vivas en este caso porque va a estar bloqueado, ¿no?, el puente por la falla del talud, pero la carga muerta actuante sobre el puente se incrementa debido al material deslizado. Es como la verificación de hormigón armado de 1.4 de la carga muerta, ¿no es así? Entonces a eso, en caso de que se aumente la carga muerta, tenemos que verificar que tu estructura del puente o tu viga vaya a resistir. Es para eso que se hace la verificación a estos estados límites últimos. Ya. ¿Qué se entiende por lechada de cemento? Que se realiza, por ejemplo, se entiende a la lechada de cemento que es que se realiza al ducto de la vaina una vez todos los torones de la misma hayan sido tesados, ¿no? Esto ya sabemos que cuando todos los torones de la vaina, sabemos que en una vaina entran 12 torones, cuando los 12 torones de tu vaina estén tesadas, a través de lo que es el gato hidráulico se produce lo que es la lechada de cemento, también conocida como mortero, porque es arena y cemento prácticamente. Entonces eso es, ¿no?, la lechada de cemento. Una vez que todos los torones de tu vaina hayan sido tesadas, se procede a hacer la lechada de cemento para esa vaina solamente. Ya, la sección ideal para esto igual ya lo habíamos visto, de la sección ideal para calcular, ¿no?, cualquier estructura, es en base a los módulos resistentes. Acá está igual explicado. Podemos hallar B, una vez hallado B hallamos H, ya les he explicado. Por ejemplo, acá igual, ¿cuáles son los tipos de preesfuerzo? Lo que les había puesto: preesfuerzo lineal, preesfuerzo circunferencial. Por ejemplo, por si acaso este es un examen real y han entrado esos tipos de preguntas, como pueden ver, tipos de preesfuerzo. Y igual acá la función de la carcasa es ¿cuál es la función de la carcasa del gato hidráulico? Acá dice, no, la función de la carcasa es de jalar los cables que estén asegurados, o sea, los cables se aseguran con los ruleros, y una vez asegurados con los ruleros, el gato hidráulico procede es decir, para tesarlos, retrocede lo que es la carcasa. Entonces es eso que te sirve, ¿no? Este dibujo de acá creo que lo tengo. No, acá está cuaderno. Es eso, los ruleros te ayudan a sujetar los cables para que posteriormente el gato hidráulico proceda a tesarlos. Porque si no lo sujetas al gato hidráulico, ¿cómo va a tesar? No va a resbalar prácticamente. Es eso. Acá está, ¿no?, los ruleros. Estos son los torones, ¿no? Y este es el gato hidráulico.
Acá con esto se sujeta lo que son los torones y el gato hidráulico procede a la carcasa en sí, ¿no? Todo esto, como pueden ver, ya ha retrocedido este espacio de acá. Entonces, una vez que retrocede la carcasa es cuando está tesando lo que son los torones y se asegura con los ruleros, ¿no? Para que se proceda al tesado. Es eso. Después, ¿qué otra pregunta? Solución más económica para lo que es cuando uno verifica a la rotura. Tensiones diferidas, ya lo hemos visto. Cómo se calcula la tensión en la losa, acá igual ya les había explicado, ¿no? En este caso ustedes tendrían que especificar que solamente la tensión real de la losa es a partir de acá. Esto no se considera. Mejor pónganlo directamente este de acá, sin estos valores de acá. Por ejemplo, en la losa igual se calcula fibra superior y fibra inferior. La fibra superior, por ejemplo, podríamos decir lo que está en rojo, este de acá, vendría a ser este punto. Y la inferior vendría a estar por este punto. Y de la viga estaría por este punto, de tal manera que se forme más o menos así. Entonces esta es la fibra, la tensión en la fibra inferior de la losa, y este punto de acá es la tensión en la fibra superior de la viga. Y esta es la fibra superior de la losa, la tensión es así. Entonces copéanlo las dos ecuaciones, igual a 0 y así. No, esta de acá no es igual a 0, no lo igualan a 0 porque es de la viga. Entonces prácticamente con esto se hallan los esfuerzos de la losa inferior y superior. Y en la superior no tienen que sobrepasar el 0.45 de F'C. Acá falta, ¿no? el new. Y eso. Después, ¿qué más? ¿Cuáles son las vigas Bultep? Son las que tienen mayor ancho en el ala superior. Eso ya les he debido explicar el link, ¿no? ¿Qué hace esto? Por ejemplo, ayudando, ya vamos a leer, son las que tienen mayor ancho en el ala superior, la cual ayuda a aprovechar la viga al máximo, pues podemos subir el eje neutro de la viga, lo que representa mayor excentricidad, reduciendo el valor de preesfuerzo. ¿A qué se refiere eso? Sabemos que el eje neutro se mueve donde mayor área se tenga, ¿no es así? Entonces, si tienes mayor área en lo que es en el ala, que son las vigas Bultep, el eje neutro de la viga va a subir. Y si el eje neutro de tu viga sube, tu excentricidad igual va a subir. Acá están tus vainas, por decir. Entonces tu excentricidad va a ser mayor a esta de acá. Por ejemplo, tus vainas acá. Esta es de una viga normal de PR, ¿no es así? Entonces, las vigas Bultep te permiten aumentar la excentricidad de tu viga en función del eje neutro, ¿no es así? Entonces, si tienes mayor excentricidad, sabemos que el momento interno es P, el preesfuerzo P, por la excentricidad. Por decir, sabemos que el momento interno te produce la contraflecha. Entonces necesitas una contraflecha, digamos, de 4 centímetros. Para alcanzar ese 4 centímetros necesitas un momento interno de, no sé, 200 toneladas por metro, digamos, exagerando, ¿no? Entonces, para alcanzar este momento interno de 200, necesitas un preesfuerzo. Tienes un preesfuerzo y la excentricidad igual. Por decir, tienes una excentricidad de 75 centímetros, por decir. Entonces, este valor es fijo, ¿no? Con esta excentricidad necesitas un valor de P, por decir 400.000, que generalmente es 400.000, y una excentricidad de 75 para alcanzar lo que es el momento interno de 200. Entonces,
cuando utilizas una viga Bulte puedes aumentar la excentricidad ya no a 75, sino por decir a 85. Y al aumentar la excentricidad a 85, el P sub 0 va a reducir, o el preesfuerzo va a reducir a 300. Y una vez que reduzca a 300, puedes reducir lo que es el número de torones. Entonces el número de torones reduce y es más económico, ¿no es así? Entonces es ese beneficio de las vigas Bulte. Ya, creo que hay preguntas. No, no hay. Ya ahora pasamos a lo más importante que siempre pregunta. Verificación a la rotura o verificación a las deflexiones. Puede que entre los dos o puede que entre uno. Entonces, como les he dicho, les vuelvo a recalcar, prepárense hojas ya resueltas, de tal manera que saquen fotos directamente si entra esa pregunta, porque repite. Ya. Verificación a la rotura, esto no está bien detallado, más adelante está más detallado. Acá está. Verificación a la rotura. Te pregunta qué hacer cuando no verifica la rotura. Te pide la solución más económica. Esa es clásica de sus preguntas. Entonces, para verificar la rotura sabemos que el momento último resistente tiene que ser mayor o igual al momento último actuante. El momento último actuante está dado por estas mayoraciones que les había dicho. 1.3 de la carga muerta del momento debido a la carga muerta más 1.67 del momento debido a la carga viva. Momento debido a la carga muerta está dado hasta la carpeta de rodadura, viva es viva más impacto, ¿no? Se presentan dos casos. Si A es menor a T, si A es mayor a T. Las ecuaciones para cada caso están acá, ¿no? Para cada caso. Entonces ahora los casos son estos de acá. Si A, sabemos que A es la altura de Whitney, ¿no? Que utilizábamos en hormigón armado. Entonces es la línea de compresión que generalmente se da. Entonces la losa puede estar comprimida en esta altura de lo que es A. Si A es menor al espesor de la losa, que es T, es decir, que la línea de compresión está dentro de la losa, se utiliza esta ecuación para hallar lo que es el momento último resistente. Si en caso el A, ¿no? Este es el caso 2, sea mayor al espesor de la losa, que es este de acá, es el caso 2, donde el momento último resistente se calcula a través de esta ecuación. Eso es para verificar a la rotura. Entonces, ¿dónde no? Por si acaso igual, esto trátenlo de hacerlo bien detallado. Por ejemplo, dice acá donde D, que es el peralte de tu viga BPR, está dado por el espesor de la losa. Este D es prácticamente de la sección compuesta porque está incluyendo lo que es el espesor de la losa, si se dan cuenta. Entonces, ese está especificado. D es igual al espesor de la losa más YT, que es la distancia del eje neutro hacia la fibra superior más la excentricidad, ¿no? A ver, vamos a dibujar. Tienes acá y tienes acá. Entonces el D prácticamente es, tienes tus vainas acá, suponiendo que esa es tu vaina y suponiendo que este es tu eje neutro. Y prácticamente es eso. La excentricidad sabemos que es hacia lo que es del eje neutro hacia el centroide de tu torón, y el YT sabemos que es de tu viga, es este de acá, ¿no? YT más el espesor de la losa. Prácticamente el D está dado por esta altura, ¿no? Eso. Y sin entrar en mucho detalle, sabemos que para, por ejemplo, el coeficiente phi para vigas se utiliza un factor de 0,9, donde A, o la línea de compresión, está dado por esta ecuación 1.4 del peralte
por la cuantía, ¿no? Donde la cuantía es el acero real de los torones dividido entre el ancho efectivo de la losa por el peralte igual, ¿no? Ancho efectivo de la losa es igual al coeficiente n, donde sabemos que el coeficiente n o nu está dado por el raíz de F'C de la losa, raíz de F'C de la viga es menor o igual a 1. Como les había dicho, este valor está entre 0.8. Y por ejemplo B se calcula entre estas tres ecuaciones, ¿no? Puede ser igual a S, puede ser igual a 12 veces el espesor de la losa más el BT, que es el ancho del ala superior. Este ancho de ala, ¿no? De aquí hasta aquí. Entonces se escoge el menor, es decir, sería acá B menor o igual a cualquiera de estas tres ecuaciones. Así bien especificado, ¿no? Cómo calcular estas ecuaciones. Ya. Ahora sí, si no cumple el momento último resistente, no es mayor al momento último actuante, entonces ¿qué se hace? Se halla un delta MU, es decir, lo que le falta resistir a la estructura para que pueda cumplir. Entonces el delta MU es el momento último actuante menos el momento último resistente. Y ese delta MRU a través de cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Si estás en un caso A, utiliza esta ecuación. Si estás en un caso B, que es esta de acá, puedes utilizar. En caso de que estés en el primer caso, se reemplaza, ¿no? En vez de MRU pones el delta MRU y puedes hallar un delta de área de torones. Por ejemplo, el FSU tienes, el peralte conoces, FSU igual tensión unitaria conoces, ancho efectivo, todo conoces. Prácticamente lo que no conoces es el delta AS. Entonces tienes el delta MRU, calculas el delta S, entonces delta S conocemos. Y con este delta S sabemos que área de los torones AS es igual a P sub 0 sobre la tensión admisible, ¿no es así? Entonces despejas, tienes AS, tienes FS, despejando hallarías P sub 0, ¿no? Pero como tienes un delta S, lo que vas a hallar es un delta P, es decir, que necesitas un delta de preesfuerzo para poder cumplir esta condición. Entonces, una vez teniendo el delta P, puedes hallar lo que es el ASR real. El ASR real o la armadura real de torones va a estar dada ahora por P sub 0 y delta P. Es decir, al P sub 0 que tenías inicialmente, con la cual no cumplía esta condición, le aumentas un delta P. Y al aumentar un delta P, va a tener que aumentar un delta FS. Es decir, ¿cómo les puedo explicar esta parte? ASR real está dado por P sub 0 real o P sub 0 dividido entre Fs. Entonces, sabemos que con este P sub 0 no cumple esta condición, es así, pero no podemos aumentar la cantidad de torones. Por decir, tenemos acá un P sub 0 de 100.000, digamos, y con este P sub 0 de 100.000 necesitamos un ASR de 45, digamos, centímetros cuadrados de torones, de área, ¿no? De torones. Entonces, no podemos aumentar el número de torones, pero sí podemos aumentar lo que es la tensión admisible. Por eso es que está con un redondito acá, pueden ponerle asterisco o cualquier otro. Y así. Entonces, por ejemplo acá, cuando no cumple, cuando A es menor a T, podemos aumentar FS de 0.6 a 0.8. Es decir, generalmente este FSU sale 11.000, si mal no recuerdo, y esto sale 13.000.
así 13.000. Entonces podemos aumentar este FS, la tensión admisible, de 11.000 a 13.000, y sabemos que al dividir entre un número grande reduce el número de torones, ¿no? Pero como estamos aumentando delta P, es para equilibrar. Entonces, conocemos delta P sub 0, conocemos P sub 0, conocemos delta P, conocemos el ASR, que es de un inicio que no podemos cambiar. Entonces podemos hallar lo que es el FS o el nuevo FS para poder aumentarnos así. Hemos partido con 11.000, entonces verificando si podemos aumentar hasta 13.000. FS, el nuevo FS va a ser delta P, el P sub 0 más delta P sobre el ASR, despejando, ¿no? Entonces debe cumplir esto, que este nuevo FS que hemos calculado tiene que ser menor o igual a 0.8 de FSY, o sea, es decir, tiene que ser menor a 13.000, porque este es el valor máximo de FS, de la tensión admisible. Entonces, si en caso cumple, se puede hacer cumplir aumentando la tensión admisible. Como dice acá, conclusión: cuando el momento último resistente no cumple el momento último actuante y estamos en un caso donde A es menor a T, podemos aumentar el FS de 0.6 a 0.8 de FSY y hacer cumplir con eso. O cuando estamos en el caso de A mayor a T, podemos aumentar F'C directamente. F'C, por ejemplo, te ha dado 350, podrías subirlo vos a 400, tal vez a 500. ¿De dónde sale esta conclusión? Fijémonos en lo que es la ecuación del segundo caso. Acá ya no te permite aumentar área de torones, nada. Prácticamente está en función de la resistencia de la viga, ancho de tu alma, peralte, resistencia de la viga, ancho del alma, ancho del alma, ancho del ala, ancho del alma, espesor de la losa. Prácticamente no puedes aumentar, es decir, peralte está en función de tu altura de tu viga. El espesor de la losa igual ya lo tienes. Lo único que puedes hacer para aumentar el momento último resistente es aumentar la resistencia de tu viga. Entonces, por eso que en la conclusión, cuando estás en un caso 2 de A mayor a T, la única solución es aumentar el F'C. Eso sería la solución más económica. Cuando les pregunta la solución más económica, es esta de acá: aumentar FS de 0.6 a 0.8. Otra solución para este caso que no es económica es aumentar la altura de tu viga, pero eso ya no es económica. Entonces, a la pregunta la respuesta, ¿no? Entonces esta es la solución económica. Momentos estáticos de las armaduras, esto no creo que entre. Verificación a las deflexiones. A ver qué pregunta. Creo que ya la respondí. La solución más económica, como les decía, es esta. Y esta para el caso 2, ¿no? Aumentar F'C. Si no quieres aumentar F'C, igualmente puedes aumentar la altura de la viga. Acá igual puedes aumentar la altura de la viga. Pero aumentar la altura de la viga significa más hormigón es más plata, entonces no es económico. Ahora sí, verificación a las deflexiones. Sí, creo que es eso. Ya, ¿qué hacer cuando no verifica las deflexiones? Que es otra de las preguntas. En tiempos igual a 0, una de las condiciones que tienen que cumplir es el delta debido al preesfuerzo es menos lo que es delta debido al peso propio, es decir, la deformación debida al preesfuerzo menos la deformación debida al peso propio tiene que ser menor o igual a la deformación admisible, donde la deformación admisible está dada por esta ecuación: L dividido entre 480, donde L es la longitud de tu viga, ¿no? Y la deformación debida al preesfuerzo delta P está dado en tiempos igual a 0 por un preesfuerzo final. Sabemos que en tiempos igual a 0 actúa el preesfuerzo final
y debido a que en tiempo es igual a cero solamente actúa el peso propio de la viga, entonces se trabaja con una excentricidad de la viga por la longitud al cuadrado, dividido entre 8 sobre la inercia, no, 8 por el módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Y por la inercia de la viga igual. En tiempo es igual a cero solo actúa lo que es la excentricidad de la viga y la inercia de la viga. Por ejemplo, para calcular la deformación de vida peso propio igual, ¿no? Esta ecuación de hiperestática, 5 sobre 384, la carga distribuida por la longitud a la cuarta entre el modo de elasticidad por la inercia de la viga. Entonces, esta carga distribuida es prácticamente esto, ¿no? Tienes tu viga acá y tienes tu longitud. Entonces, ¿cómo calculas la carga lineal? Sacas el volumen y le multiplicas, ¿no? Le divides su longitud, prácticamente es eso. Sacas el área y hallas, ¿no? Lo que es la carga distribuida debido al peso propio de lo que es tu viga. Para tiempo es igual a infinito, las condiciones que tienen que cumplir son estas verificaciones de cada condición, cada verificación. Para tiempo es igual a infinito, estas verificaciones donde delta P, es decir, la deformación debido al preesfuerzo, tiene que ser mayor o igual a la deformación debido a la carga muerta más la deformación debido a la carga viva. Es como decir esta de acá, tienes tu viga, le generas una contraflecha que es la deformación debida al preesfuerzo. Esta es la deformación debida al preesfuerzo. Tiene que ser mayor o igual a la deformación debida a la carga muerta más la carga viva. Suponiendo que tienes acá tu viga recta, la deformación debida a la carga viva y a la carga muerta está dada por este punto. Entonces, tiene que ser mayor o igual, donde esta contraflecha de tal manera, es decir, que pase tu camión de este punto, baje hasta este punto. Es decir, nunca la viga se tiene que deflectar hacia abajo, porque si hay deflexión hacia abajo, significa que hay tracción, y en esta materia no se diseña con tracción en la fibra inferior. Es por eso, entonces, la viga siempre tiene que estar recta. Inicialmente, antes de pasar el camión o la carga, la viga va a estar así, flectada hacia arriba. Pasa el camión, que es la carga muerta y la carga viva, de este punto que está en rojo tiene que bajar hasta acá, hasta donde la viga esté prácticamente recta. Deformación en la fibra inferior, cero, ¿no? Eso. Entonces, esa es la primera verificación. Y la segunda es el delta de preesfuerzo tiene que ser mayor o igual a 2 veces delta de la carga muerta. Entonces, igualmente acá, la deformación debido al preesfuerzo está dado, sabes que en tiempo es igual a infinito, actúa lo que es el preesfuerzo inicial, por la excentricidad de la viga, por la longitud de tu puente o de tu viga, dividido entre 8 por el modo de elasticidad. Acá sí, ya actúa lo que es la inercia de la sección compuesta. Acá solamente era la inercia de la viga, acá de la sección compuesta. Como pueden ver acá, igual sección compuesta, sección compuesta. En tiempos igual a infinito actúa sección compuesta. La carga debido a lo que es la carga distribuida de la muerta más la carga distribuida de la viva más el impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá carga distribuida de la carga muerta está dada por la suma de las cargas del peso propio, de la losa húmeda, del diafragma hasta la carpeta de rodadura. Y viva más impacto igual, ¿no? Carga de la viva más carga del impacto para estas ecuaciones. Ahora, si no cumple, que generalmente no cumple en tiempo es igual a infinito,
Ya, generalmente no cumple en tiempos igual a infinito, les decía. Entonces, ¿qué hacer cuando no cumple? Por decir, tienes acá una deflexión de una contraflecha de 4 centímetros. Eh, Esto es 2 y esto es 2.5, digamos, de la carga viva, dando un total de 4.5. Entonces no cumple, ¿no? Esto es menor, entonces esta parte no cumple. ¿Qué hacer? Entonces hallamos un X. Es lo que le falta de contraflecha para poder soportar estas deformaciones debido a la carga muerta y a la viva. Entonces todo este valor es 4.5 menos debido al preesfuerzo que es 4, tendrías un X igual a 0.5 centímetros de contraflecha que te falta. Es decir, tienes que deflectarlo hacia arriba 0.5 centímetros más. ¿Cómo logramos eso? Tienes la deflexión. Imagínense este X, que es este delta deformación de preesfuerzo. Y es la misma ecuación. En vez de P sub 0 ahora pones delta P por excentricidad de la vía, por longitud, todo lo mismo, ¿ven? Sección compuesta. Entonces, conoces esta X que es 0,5 debido a esta ecuacióncita, conoces X. Excentricidad conoces, longitud, módulo de elasticidad, inercia conoces, lo que no conoces es el delta P. Entonces despejas delta P, es decir, para llegar a deflectarlo hacia arriba 0.5 centímetros más, necesitas preesforzar la estructura un poco más. Entonces hayas un delta preesfuerzo y despejándose esta ecuación, ¿no? Y una vez hallando el delta preesfuerzo, lo mismo que hacíamos en verificación de la rotura. El Fs nuevo que vas a tener que hallar es igual al el P sub 0 inicial más este delta P dividido entre el ASR, que no cambia, ¿no es así? Les decía que era un 45 al inicio y se tiene que utilizar el mismo 45 centímetros cuadrados de área de torones para hallar lo que es el nuevo Fs. Entonces, si no estamos cambiando la armadura de torones o no estamos cambiando el número de torones, pero estamos aumentando el preesfuerzo, entonces esto igual va a aumentar, como les decía. Entonces, al calcular, por decirte, va a salir esto 15.000. El real, ¿no? Es así que tienes que, la tensión admisible, que tienes que mayorar. Pero habíamos dicho que la máxima que puedes aumentar es hasta 13.600, creo que es 600 algo. Entonces, no cumple, ¿no es así? Porque es mayor. Pero eso sería la solución en caso de que este nuevo Fs que has hallado sea, digamos, 12.500, que generalmente no se da. En el proyecto van a ver que no se cumple. Siempre va a salir mayor a 15.000, incluso 16.000 esta parte de acá. Entonces la solución más económica para verificación de flexiones es la misma. Es tratar de hacer cumplir con este Fs. Si no cumple, pues podemos aumentar el número de torones, que es otra forma de hacer cumplir. Pero la solución más económica siempre va a ser aumentar el Fs de 0,6 a 0,8. Por ejemplo, acá dice, si supera este valor de 0.8 tenemos que aumentar la altura de la viga. Entonces, como les decía, aumentar la altura de la viga es antieconómico. Esto ya nada que ver, es prácticamente lo mismo que les había dicho, ¿no? F'S, P sub 0 delta P. Y acá como conclusión, esta conclusión pueden aumentarlo acá o aquí, de tal manera que, digamos, podemos aumentar F'C mayor a 350 kPa por centímetro cuadrado, o podemos aumentar la tensión admisible de los cables de Fs de 0.6 a 0.8, donde FSU es esto, donde FSY es este de acá, ¿no ven? Entonces, como solamente les pide la solución más económica, solamente anoten esto. Esto ya es un poco antieconómico igual.
O sea, estas son las dos soluciones que se podría hacer. Pero como solo te pide la más económica, yo les recomiendo que solamente copien lo que está en azul. Eso. Eso sería. ¿Alguna pregunta más que tuvieran? Para dar terminada la clase. Ninguna pregunta, entonces terminaremos aquí la clase, ¿no? Sí, me escuchan. Sí, la escucho. En los dispositivos de anclaje en puesto tensado, ¿cómo pueden poner su ordenado? ¿Cuáles son? Creo que está acá. No, debería ser esta de acá. Revisen lo que les he enviado la teoría Linky. Acá está, por ejemplo, ¿no? Los dispositivos de anclaje son los conos macho y hembra que a través del gato Freycinet se produce un bloqueaje automático. ¿Cómo se produce? Explicando, ¿no? Rápidamente. El bloqueaje automático, sabemos que este es el cono hembra, tiene orificios para los 12 torones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 se puede decir. Para los 12 torones. Entonces estos son los cables y el cono macho está acá. Tiene una cierta pendiente. Esta pendiente y esta pendiente. Una vez que ya se ha tesado la cantidad que se tenía que tesar los cables, el gato hidráulico hace que el cono macho se inserte dentro de lo que es el cono hembra en este orificio, y debido a su pendiente, como este es un poco más, este es del cono hembra, cono macho entra, ¿no? Y se produce el bloqueaje automático. Debido a la alta presión que genera el gato, esto se bloquea automáticamente. Y ese es el bloqueaje automático. Los conos machos son metálicos y tienen una pendiente mayor a la del cono hembra, como les decía, ¿no? Lo cual le permite una perfecta adherencia, evitando la relajación o pérdida de tensión del acero. Es decir, no permite que el cable recupere su estado original sin tensar, ¿no? O sin tesar. Y el cono hembra está formado por un bloque cilíndrico metálico cuyos orificios tienen una pendiente de 1,8. El cono macho tiene otra pendiente. Interiormente lleva un suncho de pequeño paso. Esto está en la teoría. Acá, por ejemplo, sistemas de pretensado, creo que está. Les he debido pasar el link. Léanlo, esa teoría. No es mucha teoría igual. Y les va a servir porque puede preguntar igual esas preguntas de ahí. ¿Alguna pregunta más? Y acá no, si es posible dibujen en su examen, así con colorcitos o con lapiceros de colores. Cómo se diseña una viga presurizada en un edificio, eso ya les he explicado. Ya, todo ya les he explicado. ¿Alguna pregunta más o otro examen o que tengan tal vez? Mi primer testado se hace después de los 28 días, ¿no ve? Después de lo condenado. No, es por eso donde está. Si quieres puedes hacer antes de los 28 días, es que no te van a esperar. Si te das cuenta, 28 días prácticamente es un mes. Entonces, ¿dónde está esa parte? Acá. Si quieres testar antes de los 28 días, sabemos que antes de los 28 días tu resistencia no va a ser pues 350 por decir, va a ser no sé, 280 tal vez, o hasta 300. Entonces ese 280 es F'Ci en el instante de la transferencia. Sabemos que el instante de la transferencia es cuando tesas los cables y estos cables transfieren
sus cargas a través de una compresión y una deformación, que es lo contraflecha. Entonces con 280 ya puedes hacer en tiempos igual a cero, que es la primera etapa, ¿no?, de esta de acá. Y además lo estás restringiendo en lo que es la resistencia a la tracción, ya que no es 1.59, que es la real, que resiste a los 28 días. Como lo estás testando antes de los 28 días, igual lo reduces acá y lo reduces acá como factor de seguridad, ¿no? Es eso. ¿Alguna pregunta más? Y después para el tiempo intermedio, ¿cómo sería eso? Ahí sí consideras que ya han pasado los 28 días, que está, acá está. Si te puedes dar cuenta, en la fibra superior ya está igualada a la real, que resiste tracción, ¿no? Es eso. Porque en tiempos igual intermedio, hasta que vacíes la losa y vacíes lo que son los diafragmas, ya van a pasar lo que son los 28 días. Eso, ¿alguna pregunta más? Está bien, así, gracias. Pregunten, chicos, cualquier duda, por más simple que sea, es mejor que aprovechen ahora. Sin miedo. O si elementos con materiales desapareció, o ¿cómo sería? Elementos empleados en hormigón presposado y materiales usados en hormigón presposado. Elementos, yo creo que se refiere más a lo que son vigas, columnas, materiales ya vendría a ser lo que es el agregado, el acero. Por ejemplo, lo que les mostraba, creo que está más arriba, de materiales. Elementos empleados en el hormigón preesforzado. Por ejemplo, entre elementos está un elemento, el gato hidráulico, pero el otro es materiales, que es distinto, ¿no? Material y elemento no son iguales. Por ejemplo, de los materiales están lo que son los cables y eso. ¿Alguna pregunta más? No hay preguntas para que determine la clase. Una pregunta más. Cuando uno dice dimensión de una viga en preesforzada en una edificio, lo decimos que no se puede ver. Eso no acaba de indicar. Exacto. Sí. Tendrían que explicar eso, que no se puede diseñar los elementos de un edificio, que vendrían a ser vigas y columnas, ¿no? La losa es un caso especial que requiere, ¿no?, otro estudio para su diseño de losas postensadas, pero eso, tendrían que especificar que el diseño de una viga y una columna no se puede realizar debido al momento negativo que existe entre sus uniones. Pero una losa postensada sí se podría realizar de un edificio, ¿no? Eso sería. Ya está bien. ¿Ninguna pregunta más? Y tensión previa con hormigón presposado es distinta, ¿no? Tensión previa es antes, ¿no? Sí, es antes de la aplicación de las cargas externas, es decir, antes de que pase tu camioncito prácticamente. Lo que yo entiendo por tensión previa es prácticamente a esto, a preesforzar una estructura. ¿Qué significa hormigón preesforzado? Es introducir esfuerzos permanentes antes, durante y después de la aplicación de las cargas externas. Esto, cuando dice antes, es tiempo es igual a cero. Durante es cuando ya le estás aplicando lo que es la losa húmeda y el diafragma. Y después de la aplicación de las cargas externas es cuando ya le aplicas lo que es el camioncito. Entonces, que vendría a ser antes, tiempo es igual a cero; durante, tiempo es igual a intermedio; después, que vendría a ser tiempo es igual a infinito, donde actúa ya la carga viva, ¿no es así?
Tensión previa entonces sería preesforzar la viga antes de la aplicación de las cargas. Eso más que todo. ¿Dónde estaba esa pregunta? Creo que estaba acá. ¿Qué se entiende por tensión previa y cómo se aplica el sistema post-tensado? ¿Ves? Es prácticamente eso. El sistema post-tensado es lo que les había explicado. Esto de acá. Que es primero esperamos que endurezca el hormigón, luego recién lo tesamos. ¿No? Es prácticamente lo mismo, ¿o qué entienden ustedes? Yo lo veo de esa manera. Sí, también soy así. Y les vuelvo a recalcar, háganse así directamente en hojas aparte cada una de las preguntas, porque ya les he pasado acá, les voy a pasar esta de acá, y ya tienen más o menos qué preguntas van a entrar. Y resuélvanlos, tómense su tiempito y van a ver que van a sacar notas arriba de 60. Rara vez hay notas de 80, 90, la verdad. Porque uno es porque te da muy poquito tiempo. Por eso les digo, generalmente su examen dura media hora. Pues sí, media hora mínimo. A veces te da hasta 45 minutos. Y generalmente son de este tipo, 10 preguntas. Y como pueden ver, no son cortitas, tienen nomás su tiempo cada uno. Entonces háganse una hoja aparte, así a la rápida, a mano, como si estuvieran en pleno examen. Y cosa de que repita la misma pregunta y saquen foto directamente. Eso les daría mi consejo, porque es clave para que puedan terminar todo el examen. Si no, si hacen en pleno examen, nunca van a terminar. ¿Ya alguna pregunta más? Ninguna, ¿no? Entonces daremos terminada la clase. Y espero que les vaya bien en su examen. Hago una pregunta, ¿lograste grabar el video? ¿Y si nos podrías pasar? Sí, está grabando. Acá está. Sí, ese cuaderno nos puedes pasar, esos apuntes. Sí, se los voy a pasar. Esta igual se los voy a pasar, no me hago ningún problema. Esta ya la tienen. Esta igual. Pero cabe recalcar que acá ustedes solo tienen que utilizarlo como guía. No copien tal cual como está porque a veces hay errores, ¿no? Mejórenlo en otras palabras ustedes. Háganlo más detallado, con más dibujitos. Y eso. Se los voy a pasar, no se preocupen. Ya bueno, entonces aquí quedaremos. Luego me comentan cómo les va en su examen, a ver si tienen buena nota. Listo, nos vemos.